Está llegando fin de año, seguramente te estás diciendo todo lo que vas a hacer el año que viene, todos los nuevos anhelos, deseos, sueños y también quizás estés haciendo la retrospectiva de 2024, de lo que funcionó, lo que no funcionó tanto. Y ahora es el momento clave de, digamos, generar un espacio de reflexión para realmente ver cómo te perfilás. Esto lo podés hacer de manera más pensada, más consciente o quizás más en automático. Pero cuando cierra un ciclo, se abre otro y siempre hay una especie de ansiedad como de año nuevo, como dice la canción de Charly García. Y hoy vamos a hablar de eso y de un concepto que nosotros le llamamos destrozar tu agenda. Y la idea va a ser que entiendas por qué decimos que es necesario destrozar la agenda para crear algo diferente en el ciclo que viene. Para eso estoy con Edu, estoy con Diego y vamos a traer algunos puntos para que la gente pueda llevarse algunas herramientas que pueda poner en práctica y entonces empezar a materializar, a concretar algunos proyectos, ¿no? Para el año que viene. Qué- ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Qué Bien. término marketinero. ¿Cuál? Destrozar tu agenda, Y tiene ¿no? punch, tiene punch. Qué gancho ahí, lindo, destrozar tu agenda. Destrozar tu agenda. Qué loco, yo me represento destrozar tu agenda, ¿no? Es decir, llegamos a esta altura del año, agarrar todo lo escrito hasta ahora y hacer romper todo y decir, bueno, ¿a dónde estoy parado, no? Ujú. O parada. Sí. Así que, qué A mí me loco. gusta hacer ese trabajo que es un poco contraintuitivo y quizás a veces puede chocar un poco. A veces hacíamos un ejercicio que era este, visualizar un sueño, un objetivo grande, motivador, ¿no? Provocador, o sea, que algo que nos inspire, y la gente lo dibujaba, lo dibujaba en detalle, lo visualizaba primero, lo dibujaba, y había un espacio para que se conectara, ¿no? Emocionalmente con ese sueño, esa meta. Y cuando estaban totalmente en contacto con eso, le pedíamos que lo rompan. Y entonces, claro, Claro. la mayoría de las personas decían, no, pero me quedó hermoso, mirá qué lindo esto, lo otro. Y estaba bueno, digamos, esta idea de mostrar que eso era una creencia. Digamos. Eso era algo que la mente de alguna manera genera y muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros nos enamoramos de eso que creamos, esa representación. Y en la vida van apareciendo un montón de recursos, de relaciones, de resultados que nos pueden llevar a eso, pero como no están cuadradas dentro de esa representación que en algún momento generamos, ni siquiera las vemos, ¿no? Entonces, de alguna manera la clave era estar en contacto, ¿no? En conexión emocional con eso, pero no con un solo mapa de eso, no con una sola descripción o una sola representación. Porque el problema a veces es cuando tenemos una sola descripción o una sola representación para las cosas que nos pasan o para las cosas que queremos. Entonces yo quiero que mi auto sea rojo, de este tamaño, de esta marca, y por ahí tengo la posibilidad de un azul o de marca X. Y, y como no la veo, como no tengo la expectativa sobre eso, no veo la posibilidad, ¿no? Bueno, un poco esto de destrozar la agenda es un trabajo inverso, es como una ingeniería reversa, porque es decir, ok, donde estoy llegando ahora, a esta altura del año, con los resultados que tuve, con los que no tuve, con lo que funcionó, con lo que no funcionó, ¿sí? Miro la agenda, esa representación del tiempo donde nosotros ponemos cajitas con actividades, y en gran medida, lo que estoy sintiendo hoy respecto de mis resultados, mis relaciones, ¿no? El nivel de cumplimiento de las promesas a principio de año es producto de la agenda, de esa agenda. Entonces, es un poco ilógico pretender que el próximo año sea doblemente bueno, ¿sí? O que sea totalmente distinto si no tuve un buen año, si voy a seguir la misma estructura del tiempo con las actividades tal cual las tuve diseñado hasta ahora. Lo que necesito es justamente destrozar eso. O sea, romper ese paradigma o ese esquema, esa estructura y poder crear
de forma consciente una estructura temporal y de actividades que me acerquen realmente a lo que quiero. Y eso es todo un trabajo, porque nosotros, obviamente, nos movemos en base a hábitos, a costumbres, y salir de esos hábitos, de esas costumbres, es todo un desafío. Ok, me parece súper válido. Yo pregunto, Edu, y no, pues lo presentaste y no sé, no lo escuché, si bien Edu lo me veo, parece, claro. dijo que venía en el primer episodio de 2025. Ah, ok, genial, o sea, el año que viene lo vemos. Porque está buenísimo lo que traes. Juzgo que destrozar tu agenda requiere, obviamente, además de esto que decís, prácticamente tomar lo que tenés y destruirlo, una evaluación de dónde estamos parados. Necesitamos, o parada, ¿no? Necesitamos evaluar esto, decir, ok, ¿a dónde llegué hoy? A esta altura del año donde me encuentro, ¿qué hice? Bueno, todo lo que hice hasta ahora, genial, me acercó a cierto resultado. Ese resultado que estoy obteniendo hoy es el que busqué a principio de año. ¿Qué me planteé a principio de año para llegar hoy a donde estoy? Entonces, con eso que tenemos hoy, el destrozar tu agenda, interpreto yo, a ver, decime si estoy acertado, es, no importa lo que te propusiste, lo que hiciste, es donde estás realmente hoy, tomar objetivamente donde estás hoy, destruir lo que tenés planteado y en base a eso evaluar qué vas a hacer para el año que viene. Ujú. Venimos alineados a eso, nos referimos cuando decimos destrozar tu agenda en la parte, digamos, que se ve de romper, porque después me imagino que hay toda una parte interna, emocional, que también juega con la reconexión, con qué queremos hacer respecto de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Ujú. Sí. Eh, el aspecto emocional me parece que es uno de los aspectos más relevantes, pero al mismo tiempo muchas veces no es tenido en cuenta, porque lo que buscamos son espacios y huecos en la agenda, pero rara vez nosotros evaluamos la disponibilidad o disposición emocional que tenemos para hacer. Y fíjate ¿No? cómo desde el coaching ontológico planteamos el modelo CEL, ¿no? Bueno, Sí. vamos a hablar de la parte teórica, la importancia de uno de los dominios, ¿no? El dominio justamente emocional. Nosotros nos creemos autómatas, hablo en líneas generales y me permito Sí. ese atrevimiento de decir, bueno, ok, a principio de año pongo los objetivos del año, voy a trabajar 8 horas por día, voy a ir al gimnasio 2 horas por día, o 2 horas 3 veces por semana, Sí. no sé, si tengo que llevar a los chicos al colegio, no tengo que llevar a los chicos, voy una vez por semana al supermercado, Sí. y es toda una teoría. Ahora Sí. bien, ¿cómo nos predisponemos nosotros, ¿no? Desde la parte emocional, que es la más importante, porque Sí. bueno, este año cada uno lo valorará como sea, no sé, desde la parte política, económica, Boca, cómo está jugando. Bueno, pará, Entonces, pará porque no alcanza todo el dominio emocional para Claro. el tema de Boca, por favor. entonces abrir esa posibilidad de darle el valor que requiere el dominio emocional, porque ante cada cuestión que vamos a llevar adelante, nosotros somos personas que sentimos. Esas personas no está bien dicho. Sintiente, se predispone, porque la emoción, nosotros decimos que es la que nos predispone a la acción, ¿no? Y esto que traes vos, la importancia del dominio emocional ante cada objetivo que nos proponemos. Tal cual. Además nosotros... Espera, que Edu iba... Deja, por favor, Espera, dejalo. espera. Es interesante, por lo menos, hacernos de la idea de que los puntos se unen para atrás. ¿No? Como en fin de año, como que inevitablemente sucede, como dijiste al principio, de manera más pensada o de manera más en automática, quizás hacer un raconto de en dónde estoy respecto a dónde quería estar. Y en ese mirar esas brechas, identificar, ¿sí?, cuáles fueron los comportamientos que me llevaron a cumplir las cosas que declaré que quería que sucedan y sucedieron, y también las otras, las que declaré que quería que sucedieran y no sucedieron. Y en base a esos comportamientos empezar a identificar cuáles fueron las relaciones que creaste o que no creaste, cuáles fueron los pensamientos que te llevaron a lograr aquello que lograste o no lograr aquello que no lograste. Y en base a eso empezar a partir de ahí a definir qué queremos que ocurra en esta nueva agenda. Porque a partir de ahí tenemos la posibilidad de elegir desde qué lugar vamos a asumir los compromisos en este nuevo ciclo, ¿no? Volviendo al tema de lo emocional, del dominio emocional que estaban conversando recién, es bien interesante por lo pronto identificar qué me lleva a mí a generar un espacio en la agenda para algo. En base a qué estoy eligiendo ocupar
ese espacio. ¿Qué me lleva? Porque quizás no tiene que ver con que no tenga la capacidad, no tiene que ver con que no tenga las relaciones, sino que quizás en base a qué estoy eligiendo. Y eso es un patrón sumamente importante a la hora de definir y setear objetivos para un nuevo ciclo. Porque muchas veces elegimos en base a las expectativas de otro. No nos olvidemos que desde nuestra mente queremos que el futuro se repita, que el pasado se repita en el futuro porque es lo que nos mantuvo vivos hasta hoy. Sin embargo, si queremos objetivos que estén por fuera de lo que nuestro pasado nos permite, es lógico que la mente ponga sus resistencias y nos lleve a generar relaciones, acciones y elegir momentos en la agenda que nos llevan a sabotear eso que queremos que suceda. ¿Sabes qué? Te escucho, Edu, y retomo 2, 3 pasitos para atrás, ¿no? Cuando decís, ok, ¿qué nos llevó, qué nos motivó desde el dominio emocional a poner ese espacio en la agenda y anotar ese objetivo? Y yo lo conecto con uno de los primeros episodios del podcast ya hace bastante tiempo, cuando hablamos de propósito, ¿se acuerdan? Me surge eso, decir, ok, ¿cuál es el...? Porque entiendo que desde lo emocional le estoy poniendo un hueco a este objetivo. Digo, bueno, yo siento que tengo ganas de hacer esto y lo escribo en la agenda, ¿no? Pero para darle valor, interpreto, a ver, ponerle un propósito, ¿no? Ese objetivo, decir, ok, desde lo emocional siento esto, por eso le puse este hueco en la agenda, anoté esto, pero además ese objetivo requiere tener un propósito. No el propósito de vida, sino para qué hago esto, el para qué de ese objetivo que lo estoy poniendo, para darle valor, conexión emocional y valor sobre todo a ese objetivo. No sé, ¿qué te parece? ¿Dije algo muy loco? No, estoy de acuerdo. Sucede que muchas veces el propósito no está claro. No está claro para nosotros y entonces declaramos o nos comprometemos con expectativas que no son propias. Entonces quizás como en una primera instancia es, bueno, ya que estamos terminando el año, destrozar la agenda del año pasado, o de este año que todavía no terminó, mejor dicho, y empezar a definir qué querés que ocurra. Pero qué querés que ocurra en un deseo genuino con tus expectativas. Sí. O si no, declarar las expectativas de otros, pero sabes que son las de los otros, que no son las Sí, tuyas. de forma, Y aceptar de forma consciente. que eso es así. Sí. Bueno, esto del propósito y tomar conciencia de que ese propósito sea un propósito propio es fundamental porque el propósito es la conexión con lo emocional, digamos. Nosotros de alguna forma relacionamos un objetivo con una experiencia, ¿no? Eh, Voy a estudiar, por ejemplo, eh, aprender un instrumento, aprender guitarra, porque yo siento, percibo, creo que voy a sentir una determinada experiencia. Entonces, o voy a vivir una determinada experiencia. Entonces, tomar conciencia del para qué voy a poner el objetivo y que ese propósito sea algo que realmente está en afinidad conmigo y no es una imposición, que a veces nosotros cuando hablamos de imposición nos aparece la idea de que hay una persona que nos domina o que nos convence a hacer ciertas cosas, pero la cultura impone un montón de cosas, ¿no? Estamos expuestos, por ejemplo, a múltiples mensajes en las redes sociales que de alguna forma, si nosotros no filtramos un poco, nos vamos a encontrar haciendo cosas que en un momento vamos a decir, ¿y esto cuándo apareció? Como alinea conmigo. Claro, o sea, ¿desde cuándo me interesa esto? Claro. ¿Sí? O desde cuándo me mueve el interés por determinada cosa. Y algo más respecto del eje del tiempo que traía Edu. Este concepto de destrozar tu agenda también tiene que ver con poder escapar por un momento del imperativo histórico. Es decir, nosotros, cada vez que proyectamos un futuro, lo hacemos en base a datos del pasado. Todo el tiempo. Las empresas dicen, bueno, ¿cuánto facturamos en este ciclo? Tanto. Bueno, vamos a plantearnos un 10% de crecimiento. ¿En base a qué? 10% al imperativo histórico, es decir, a lo que facturamos el año pasado. Ahora, nosotros podemos hacer un experimento que es declarar una meta desde el máximo potencial. Que es algo muy simple, pero lo dejamos como estrategia, pero es fascinante. Cuando yo lo aprendí y experimenté un poco, dije, wow, esto es espectacular.
da un poco de miedo, ¿no? Sí, ¿Qué es? Vos sabés que cuando traemos este ejercicio a los talleres donde Sí. el entrenador, bueno, vos te lo he visto hacer varias veces, es buenísimo ver cómo quien está recibiendo esa actividad Sí. empieza a conectar hasta al nivel de una emoción terrible. O sea, cuando lo empezás a enrolar, a que llegue a declarar, a conectar, a que empiece a poner y llegar al máximo potencial, ver cuando esa persona logra pararse en su plena capacidad y darse cuenta que el poder que tiene creativo ante Claro. eso que está por declarar es súper poderoso. Tal cual. Es bien interesante también darnos Vamos a cuenta- poner un ejemplo. Ah, perdón. Porque por ahí la gente Claro. ¿Qué es no máximo sabe potencial? qué es máximo potencial. Por ejemplo, puedo tener como objetivo incrementar en un 30% los ingresos. ¿Sí? Eso si lo hacemos del imperativo histórico, bueno, es algo normal. Entra entre un 10, un 25, un 30. ¿Ok? Bien. ¿Y eso qué tomo de referencia? Mi performance del año pasado o del año que está terminando. Los puntos se unen para atrás. Exacto. Claro. Ahora, trabajar desde el máximo potencial es cambiar el punto de referencia. El punto de referencia va a dejar de ser mi propia performance, el ciclo anterior, y me voy a basar en una persona que se dedica a lo mismo que yo me dedico, que tiene la misma preparación, ¿sí? La misma experiencia, ¿sí? Y voy a tomar de referencia cuánto la persona que más factura en lo que yo hago, ¿sí? Está teniendo como ingresos. Si yo saco la cuenta, quizás es un 500% más, Como mínimo, tal vez. como mínimo. ¿Sí? Porque Ya. estoy pensando, en, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Como coaches, Tony Robbins. Entonces, bueno, $1 millón. Un millón de un dólares. proyecto. Bueno, Claro. Entonces, hay después que ver, hay mucho mito y todo, pero estamos claros que no, pero para declarar máximo potencial dentro de nuestro dominio Sí. como coaches, si vos ves un referente, decís, ¿quién es el mejor hoy en el mundo, por decir Sí. algo? O el que Bueno, más factura. el que más factura. Seguramente puede ser Tony Robbins. Entonces, desde ahí decir, no hay, si bien hay una brecha enorme hay una entre... brecha enorme, pero en esa brecha, o sea, se puede crear un montón, porque vos decís, está bien, ese es el máximo. ¿Cuál es la estrategia? Empezás a bajar hasta que encuentres un punto ecológico, orgánico para vos, pero que al mismo tiempo ya va a ser Más de lo que seguramente. Claro, una meta mucho más desafiante. Por eso Claro. mismo nosotros, cuando hacemos este tipo de cosas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todos, seguramente, cuando la vida nos pone entre la espada y la pared, ¿sí? Tenemos evidencia de que logramos cosas sin precedentes. ¿Por qué? Porque la vida nos ponía entre la espada y la pared, el riesgo que teníamos era extremo. Entonces, la gente saca fuerza de donde no hay y alcanza metas, objetivos o logros impensados, ¿sí? Para lo que creían posible para ellos. Entonces, lo que nosotros trabajamos desde estos lugares es, bueno, ¿cómo hago eso mismo, pero elegido? ¿No? La invitación a la reflexión, por lo menos en este espacio, es a que veamos la agenda del año pasado. ¿Sí? Destrozar tu agenda es declarar en base a lo que querés que ocurra sin evidencia previa. Lo que querés que ocurra. Aunque parezca exagerado, bueno, entre lo que crees que podés, ¿sí? Y lo que querés que ocurra sin evidencia Sí. previa, hay una escala de grises entre ese blanco y negro que es interesante valorar. Sí. Ahora, la invitación es, ¿para qué vas a mirar para atrás? ¿No? O sea, si vamos a mirar para atrás como para tomar impulso, para reflexionar, para revisarnos, ok, ahora si siempre va a estar en el pasado tu expectativa, lo que vas a tender a hacer en automático es en el futuro repetir el pasado un poquito más, un poquito menos. ¿Mm? Y si lo que querés está dentro de esas posibilidades, está bien. Ahora, si lo que querés es algo diferente a eso, bueno, quizás se requiere que empieces a cambiar el foco. Mira, vos sabés que a Dauler, una vez dando un entrenamiento, a Martín Dauler. Sí. Te decimos Dauler en este dominio. ¿Habíamos aclarado que te decíamos Dauler? No, pero está Bueno. bien, me hace acordar una época, Dauler.
Claro. Bueno, nosotros que nos conocimos hace muchos años decíamos Dauler, a Martín Sí. Daulerio, pero bueno, entonces aclaro, vale la aclaración. A Martín yo lo escuché en algún taller vivencial cuando decías mirar el pasado como escuela y Sí. no como comisaría. O sea, Ajá. esto que trae Edu, ¿no? Recién decir, ¿para qué miramos el pasado hacia atrás? Justamente como escuela, ¿no? Para decir, ok, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que vengo generando? Y hacer una evaluación de ese pasado donde me está trayendo hoy. Esa frase a mí me pareció buenísima cuando te escuché decirla por primera vez. O Mira, sea, no me acuerdo haber dicho eso Yo y es tampoco me, espectacular. yo tampoco me acuerdo que lo hayas dicho. Mirá que Mirá. estuve con vos sí, 1000 veces. Mirá, sí, me pero quedó puede- grabado. Y vos sabés que yo en mi equipo de trabajo, en el estudio jurídico, lo uso muchísimo. O sea, yo digo un entrenador mío, Ajá. porque en realidad yo no estaba recibiendo el curso en ese momento, sino que estaba trabajando con vos, pero El vos se lo staff. dijiste, claro, yo Claro. estaba como staff, vos se lo dijiste a los participantes, y a mí me pareció revelador. Fue decir, claro. ¿Por Sí. qué mira? Nosotros solemos mirar el pasado, perdón que lo traiga, porque me hizo mucho sentido lo que dijo Edu, ¿no? ¿Para qué miramos el pasado? Cuando yo aprendí eso, que lo dijiste vos, fue revelador. O sea, a mí se me ancló como un aprendizaje buenísimo. Dije, no, miremos el pasado como escuela. Porque el pasado es donde nos trae hasta hoy y agradezco. Yo he tenido muchos conflictos, traigo esto personalmente, con respecto a mi pasado, hasta que me amigué con mi pasado. En general, no solo en la evaluación de destrozar tu agenda que soy. Yo a veces, viste, mi pasado no alineaba con mi presente. Hasta que en un momento lo tomé y dije, pero el pasado sí que me trajo hasta acá. O sea, si tomamos el destrozar tu agenda, que es el tema que estamos tratando hoy, es lo que hicimos y no hicimos durante el año, nos trajo acá donde estamos parados hoy. Sí. Entonces la propuesta de valor que estamos trayendo es mirá para atrás, evalúa, destrozá la agenda para ver cómo conectás hacia adelante. Sí. Necesitamos mirar el pasado hacia atrás. Es un destrozar la agenda honrando la agenda. Claro. ¿No? Porque la agenda de alguna manera te permitió llegar a donde estás, donde podés hacer la reflexión, la pausa y el diseño hacia el futuro. No, y la agenda te. Así como la agenda viene de alguna manera determinada por aquello que lograste y aquello que no. Y es importante verlo en la totalidad. Porque en aquello que lograste hay un montón de virtudes, hay un montón de bendiciones, hay un montón de cosas en las cuales la vida ha sido muy amable con vos. Entonces, lo que se requiere es, ok, desde ese lugar valoremos también los espacios de aprendizaje, que son aquellos que puedo empezar a identificar entre las brechas entre donde estoy y donde quiero estar. Tal cual. Hay otra cosa que me quedó de algo que hablábamos recién. Cuando hablábamos de la emoción, de lo emocional y de la agenda. Nosotros no tomamos en cuenta cuando agendamos algo la disposición a hacer eso que tenemos agendado. ¿Sí? Nosotros necesitamos un tiempo para estar en un estado en afinidad con la actividad. Y a veces ni siquiera lo alcanzamos a ese estado. Pongo un ejemplo. Te pones la alarma a las 7 de la mañana para hacer, no sé, para levantarte temprano, ducharte, desayunar y comenzar las actividades. Sin embargo, suena el reloj y no estás disponible 100% para despertarte. Son 10 minutos más, 15 minutos más. ¿Sí? Después te pusiste media hora de rutina de actividad física. Y no decís, bueno, son las 10 de la mañana, voy a hacer la actividad física porque la tenía pautada. No, hay una preparación, ¿no? Y todo eso tiene que ver con lo emocional. Tiene que ver con el estado en el que estamos. Y nosotros, rara vez, somos conscientes de poder gestionar esos estados, ¿no? Entonces, queremos hacer una actividad que, por ejemplo, requiere mucha concentración, mucho foco, como por ejemplo una planilla de Excel, bajar los gastos o cosas así, y estamos por ahí en un estado súper distraídos, estimulados por distintos, no sé, redes sociales, personas que te hablan y todo. Y no nos tomamos el tiempo para gestionar ese contexto o gestionarnos nosotros dentro de ese contexto para poder justamente tener ese estado de foco, de concentración, ¿no? O el estado para meditar, o el estado para tener una conversación con mi hijo, o el estado para salir a caminar. ¿Sí? Entonces, ese tiempo también necesitamos tenerlo en la agenda.
que no digo que lo pongamos 15 minutos para lograr el Claro. estado, pero sí tomar conciencia que hay un intersticio Mirá qué palabra que trajo Martín. entre una actividad y la otra, ¿no? Ok. Entre la actividad y generar el estado óptimo para esa actividad. Vos sabés que lo que vos traes me parece buenísimo y revelador. Y la invitación tal vez es verdad, es bastante complejo que ese espacio lo podamos tener anotado en nuestra agenda. Pero en el diseño de la agenda es algo a contemplar. ¿Por qué? Porque a veces, desde el automático, nosotros generamos un montón de tareas en la agenda donde no contemplamos primero el descanso, ¿no? Este descanso que requerimos entre tarea y tarea para tener la plena atención y la objetividad de ser más productivo, porque en el multitasking que hay hoy, que tenemos 1000 cosas que nos invaden, nos llevan a la dispersión. Después, esto que decís vos, la conexión emocional, es decir, ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Sí? Me viene Hábitos Atómicos, Sí. la parte donde trae esto, es decir, una vez que se decidió y que decide el jefe, eso me pareció buenísimo, el libro ese, es decir, lo anoté, está en la agenda, no lo cuestiono más. Como ir al gimnasio, por ejemplo, esto que traes vos, actividad física, yo no lo cuestiono más, está 3 veces por semana en mi agenda y voy, tenga ganas o no tenga ganas, porque ya lo decidió el jefe, es una cuestión vertical. ¿Quién es el jefe? No sé, pero el cerebro me va a llevar seguramente a no querer ir. Voy a tener algo muchísimo más atractivo en mi casa a quedarme a hacer que ir al gimnasio. Sí. Pero voy igual porque ya lo anoté. Entonces me doy valor en la decisión que tomé al momento de ponerlo en mi agenda. O sea, la actividad física, en mi caso particular, está puesta en la agenda. Yo hace años no hacía eso. Yo esos espacios en mi agenda no los tenía. Y hoy los tengo. Fundamental. Sin ninguna duda, porque si no, tengo un montón de cosas más atractivas que hacer que antes que ir al gimnasio, por ejemplo. Reuniones de trabajo, esas sí, obvio, las tengo, porque son importantes, de trabajo, claro. de productividad. Ahora bien, ¿y la mía, la del ocio? Meditación, leer. Bueno, Bien. eso es algo interesante para reflexionar. Si mirás, traigo cosas que hablamos hoy, ¿no? Volviendo a que los puntos se unen para atrás, si mirás tu agenda, ¿sí? Y haces el raconto de lo que lograste y lo que no en el año, de aquello que te habías propuesto hace 12 meses, quizás podés empezar a identificar en aquello que no lograste qué fue más importante. ¿Qué fue más importante de vos? ¿Qué fue más importante del resto? ¿Sí? Para lo que te llevó a no avanzar o a no completar esos asuntos. Y a partir de ahí, empezar a darte cuenta cuál es el patrón, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, decís, mira, yo quería lograr esto en mis relaciones personales, y te das cuenta que no avanzaste en eso porque te quedaste trabajando, y quizás fue más prioritario tu trabajo. Y está bien, porque seguramente eso te trae, como hablamos antes, bendiciones y satisfacciones. Ahora, quizás una nueva posibilidad es desde esto que hablábamos hoy, desde trabajar en el máximo potencial. ¿Cómo sería diseñar una agenda, o mejor dicho, qué requerís aprender, quizás, para diseñar una agenda en base a tus relaciones, sin descuidar tu trabajo? ¿No? ¿Qué competencia se requiere aprender? ¿Qué cosa no estoy viendo? ¿Qué relaciones quizás requiero crear para que eso suceda? ¿Mm? ¿Y a qué requiero renunciar para que eso pase? La palabra renunciar, no la habíamos dicho, pero era una que les había compartido antes de la grabación y no la habíamos traído nunca. Pero ese renunciar es la piedra en el zapato, porque normalmente tenemos mucho apego a ciertos hábitos, costumbres, valores, ¿no? que llevamos adelante de forma automática y justamente, como decía Diego, no las cuestionamos porque creemos que es lo correcto. Y empezar a abrir el espacio para que otras cosas ocupen lugar. ¿Sí? Es un proceso que lleva a gestionar un montón nuestra emocionalidad, gestionar conversaciones, ¿sí? Definir ciertos estándares de qué es importante para cada uno de nosotros, digamos, o cómo quiero que sea mi año, o qué quiero haber aprendido en este año, que son conversaciones que se requiere abrir
y tener el interés en que se puedan generar acuerdos de ganar-ganar en esas conversaciones, ¿no? En vista al año que comienza. Yo es algo que no lo he hecho, pero sí me parece que es fundamental esto de abrir conversaciones para ver de acá a un año qué quiero haber aprendido, qué resultados materiales quiero haber obtenido, qué experiencias quiero haber vivido, ¿no? Porque me parece que esto de mirar la agenda en retrospectiva y preguntarnos qué me pasa a mí con esto que veo acá, cuán desafiante me parece o me resulta, cuán motivador o inspirador estas actividades acá. Y ver, digamos, a qué conclusión llegamos, ¿no? No solamente de lo cognitivo, sino más que nada de lo que nos Sí, pasa con eso. a ver, por ejemplo, pongo un ejemplo mío personal. Yo desde que nació la nena, desde hace un tiempo atrás, un poco antes de que nazca, ella nació en septiembre, fines de septiembre, desde agosto, le dije a mi papá y mi hermano, dije, bueno, yo a partir de agosto empiezo a trabajar los miércoles y los viernes desde casa. ¿Mm? Eso de alguna manera repercute en la dinámica laboral. Ahora, ¿qué se requirió de mí? Bueno, ¿cómo aprendo a organizar mis actividades y mi agenda Mm, para miércoles y viernes poder estar en casa? Y de alguna manera, a veces funcionó y a veces no. ¿Sí? claro. Esta semana, por ejemplo, no funcionó, ¿no? Ahora, ante esto tengo dos posibilidades. Una conversación que me dice, ok, estuviste saturado, tuviste muchas cosas, muchos compromisos asumidos, fue difícil que lo que lo pudieras sostener, que es una conversación en la cual el poder lo tiene el entorno, ¿sí? ¿No? Como, bueno, no me pude adaptar a lo que sucedía era más grande que lo que yo podía hacer con eso, que puede ser válida, real y está ok. O puede haber alguna otra conversación en la cual yo me ponga como fuente de lo que sucede, ¿no? Y empezar a revisar qué de mí generó que yo no pueda gestionar los compromisos de la semana para poder dejarme libre el miércoles y el viernes. Esto puede ser real o no, digamos. Esa conversación, esa pregunta, no tiene en sí que tener una respuesta válida, ¿no? Pero en la elección de, de a qué conversación hacerle caso o en base a qué conversación reflexionar, yo puedo en una encontrar un aprendizaje, que es esta última que acabo de decir, y en la otra, bueno, justificarme que no pude. Claro. Entonces, la propuesta es a que tomes esta conversación, ¿no? La que te genera un aprendizaje para vos. Que es incómoda. Es más Que es incómoda, incómoda, realmente. porque la mente me lleva a justificar que no pude por razones válidas. Y es verdad. Pero también tengo la posibilidad de reflexionar acerca de cómo yo me relacioné con lo que pasó. ¿Qué cosas hice más importantes que quedarme el miércoles y el viernes en casa con la nena y con Jessie? Y a partir de ahí, ver cuál es el metamensaje que me está mandando mi mente para que yo haya priorizado una cosa por sobre la otra. Sin tener en cuenta, per se, que haya una más valiosa que la otra. No quiero entrar en esa Claro. discusión. Sí, ¿no? sí. Pero sí empezar a distinguir, porque ese metamensaje es el que cubre los huecos de tu agenda en automático cuando vos querés que suceda algo que después no ocurre. Ujú. Sí, estoy de acuerdo en eso. Coincido. Una vez escuché a un entrenador decir: ¿qué estás haciendo importante en este momento para hacer lo que estás haciendo y dejaste de hacer lo que estabas haciendo? No poder, escucho con lo que vos traes, proponerle a quien nos está escuchando, decir, ok, lo que estás haciendo efectivamente te está trayendo una recompensa, por eso lo estás haciendo. Poder identificar qué es lo que estás haciendo y por qué estás haciendo importante esto que estás haciendo hoy y no lo que tenías pensado hacer. O sea, ese patrón va a poder permitirnos poder diseñar a futuro con mejor claridad los objetivos propuestos, o esto que decías, ¿no? En tu caso, traemos tu caso personal, quedarte 2 veces por semana. ¿Qué estuviste haciendo más importante para no hacerlo? Y la semana que viene, cómo poder armar tu agenda para así respetar eso de alguna manera y diseñarla de otra manera. Porque si no, una te pone en una posición de víctima ante la situación, que es la que decías vos, le estás siendo fuente del contexto,
y la otra sí te permite accionar y ser poderoso vos y decir, ok, yo, con autonomía y soberanía personal, voy a decidir cómo hacer esto, que es un diseño. Claro, hay otro ejemplo muy bueno que me pasó yendo a dar los entrenamientos allá a Vicente López. Yo dábamos los entrenamientos viernes, sábados y domingo. Y yo trabajo en Ezeiza, tengo la fábrica en Ezeiza y... Cerquita. Cerquita. Sí. Y tenía que ir hasta Y a la hora que a tenías Vicente que ir, López. claro. Sí, tenía que El estar viernes a las 6 de la tarde, que los entrenadores había que llegar a las 12. Sí, y estacionar ahí. estacionar Claro, ahí, que conseguir era un bardo. estacionamiento. Entonces era divertido, o no fue tan divertido en ese momento, porque yo dije, bueno, ya que los viernes tengo que ir allá, voy a salir, voy a trabajar menos horas. Entonces, a las 3 de la tarde me voy a quedar libre para, bueno, salir, ir a comer, qué sé yo, y después llegar a Vicente López. Entonces, me ganó de vuelta el automático, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Me estoy yendo en vez de a las 3, a las 5. Tenía que estar a las 6 en Vicente López. No llegaba ni mamá. Y- Cuestión que prendo el auto y cierro la puerta, porque me había olvidado algo adentro de la oficina, no me acuerdo qué, y se me trabaron las puertas del auto. O sea que no tenía manera de entrar al auto, que estaba prendido con las llaves puestas. No. Bueno, había un par de personas en la oficina que me ayudaron a bajar el vidrio, ¿sí? Así a mano, Sí. a fuerza, y pudimos meter una varilla y tocar el botón para destrabar la puerta. Me subí al auto, llegué a Vicente López 7:30. ¿No? No, sí, pará, miento. En el camino me agarro un embotellamiento. Todas. O sea, peor. Llego a Vicente López 7:30, el entrenamiento empezaba a las, no sé, debería haber empezado a esa hora, o sea, empezó más tarde porque yo llegué tarde. Ahora, yo puedo, de alguna manera, quedarme en efecto de lo que sucedió, lo cual es válido. Che, la traba, el auto no funcionó Sí. porque... ¿Por qué cerré la puerta y se trabó? No funcionó equivocadamente el auto, el embotellamiento, la autopista, lo que sea, o puedo habitar una conversación que me conecte con un espacio de reflexión para mí. ¿Sí? Desde este lugar es, bueno, ok, yo dije que no iba a trabajar fuera de las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde me iba a ir. ¿Por qué no me fui? ¿O Y para qué? ¿Qué hiciste importante para Está bien, quedarte? pero ¿no? evidentemente, más allá de eso, voy a la reflexión que tiene que ver con el comportamiento primero, ¿no? Ok. Es, evidentemente, me quedé porque requería hacer cosas. Y requería hacer cosas porque no las pude delegar. ¿Y por qué no las pude delegar? Mm. Y porque evidentemente no generé las relaciones lo suficientemente buenas como para poder delegar esas tareas, ¿no? ¿Y por qué no generé las relaciones suficientemente efectivas o buenas o sólidas o con gente que tenga la competencia para delegarle esos asuntos? Y evidentemente porque hay una conversación mía respecto a cómo tiene que ser el trabajo. ¿Sí? Y si voy más profundo, Ahí la aún emoción. tiene que ver con una conversación mía respecto a cómo soy yo en relación con los demás. ¿Mm? Ujú. Y si vamos más profundo aún, hay una conversación que tiene que ver con mi valor personal. Entonces, dado que hay algo malo conmigo, si lo vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Ahora hacemos el caminito a la inversa. Dado que hay algo malo conmigo, yo no puedo tener lo que quiero. Como no puedo tener lo que quiero, no genero las relaciones con las personas que tengan la competencia lo suficientemente efectivas para poder delegarle las tareas, por ende me las cargo yo, como me las cargo yo, me requiero quedar más en la oficina, como me requiero quedar más en la oficina, no salgo a tiempo y no llego a la hora que declaré que iba a llegar. Sí. ¿Sí? ¿Qué conversación me genera una reflexión más profunda y me permite hacer algo? ¿La que me quedé en el tránsito o la que acabo de tener? Bueno, destrozar tu agenda es dejar de mirar el tránsito y que se te quedó el auto con la puerta cerrada y empezar a mirar cuál es la conversación que Claro. está en la profundidad, para a partir de ahí, sin evidencia previa, declarar aquello que crees que ocurra. Ujú. Wow. Bueno, ya podemos ir aterrizando el episodio de hoy. Sí, me gusta. A vos que te gusta bajar conceptos para que la gente para que el pueblo se los Claro. pueda llevar. Ya les contaremos por qué hablamos de pueblo. Porque es una conversación de grupo interna nuestra, ya la vamos a... Es un código interno. Un código interno, tal cual. Yo creo que lo que necesitamos llevarnos desde destrozar tu agenda es, ok, estás acá parada o parado. Destrozar tu agenda. Valida el pasado, o sea, lo que te trajo hasta acá, hasta hoy. Que bien le vendría a Boca eso, ¿no?
Apala, papá. Se metió de púa. Sí, sabe que estamos no sé, Claro. en un momento especial Una del transición. club, una transición. Ok, entonces, Destrozar tu agenda te invita a qué? A que te pares en el hoy, ¿sí? Destroces justamente esta agenda, validando y dándole importancia a lo que hiciste en el pasado para estar hoy, pero te preguntes qué querés mañana. ¿Dónde querés estar parado en diciembre del 2025 o parada en diciembre del 2025? ¿Qué objetivos te vas a poner? Vamos a hablar un episodio específicamente objetivo. El otro día nos preguntaron Sí. sobre objetivos, cómo planear objetivos, de qué manera. Vamos a hablar próximamente de eso, pero ponete objetivos, claro, que te conecten emocionalmente, qué es lo que vos querés. Entonces, Destrozar tu agenda habla un poco de eso. Rompe el paradigma que te trajo hasta hoy y planteate hacia adelante eso. Lo que trajimos hoy justamente fue eso. Pensate de acá a un año dónde querés estar parado o parada y de qué manera y cómo vas a conectar emocionalmente con eso. Porque la emoción nos predispone para la acción. Cuando aprendí eso dije, wow, es muy importante. Creo que es eso. Analiza tus objetivos, pensá los objetivos que te vas a poner para el año que viene y Destrozar tu agenda te invita a eso. Excelente resumen. Yo diría solamente como aporte que mirando la agenda de este año veas cuáles son las cosas que ya no tienen lugar para el año que viene. Cuáles son las actividades, compromisos que ya requerís delegar, desapegarte, renunciar, porque no tienen que ver con la persona, el ser humano que querés ser o que estás proyectando, ¿no? Y por otro lado, hacer un mapa así como en el fútbol está el mapa de calor de los jugadores, ¿no? Para ver cuáles son las zonas por donde más se mueve, hacer un mapa emocional en la propia agenda, ¿sí? A ver, ¿cuál es mi nivel de energía? ¿No? Ni bien me levanto, a la hora, al mediodía, a la tarde, o mi nivel de motivación. Bueno, si querés hacerlo con distintas emociones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las emociones que más transito en el día a día, en la semana? Porque eso también te da información, porque la emoción te viene a contar qué es lo que está pasando con lo que más te importa, ¿no? Entonces es una fuente de información muy profunda y muy rica si aprendemos a escucharla. ¿Qué podemos hacer un podcast De emociones. hablando del GPS, ¿no? Ese GPS que de alguna manera son las emociones. ¿Algo más, Edu, antes de terminar este episodio? No mucho más, yo me cierro con la reflexión de qué querés hacer importante este año y a partir de ahí, qué requerís aprender para diseñar tu agenda en base a eso. Genial, gracias Edu, gracias Diego. Un Hasta acá placer. llegamos con este episodio de Click en el Coco. Nos vemos muy pronto. Escriban. Gracias.